Les voy a pedir que me acompañen para cantar juntos el Salmo número 23. Salmo número 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Antes de meditar en la palabra, les voy a pedir que me acompañen en oración. Señor, eres tú quien nos ha regalado tu palabra para bendecirnos, para contemplar, Señor, tu nombre en estas letras de oro. Te pido, Señor, que seamos capaces, que seamos lo suficientemente humildes para contemplar tu gloria, Señor, y cuán grandes bendiciones has dado a nuestra vida. Que traigamos en este momento sabiduría, que recordemos, Señor, las obras que tú has hecho a favor de tu pueblo, que seamos nosotros capaces también de elevar nuestra voz hacia ti en gratitud. Gracias, Señor, porque aunque hemos sido infieles, tú has permanecido fiel con nosotros. Tu palabra sea expuesta aquí con claridad, en nuestros corazones con sinceridad, y que tu nombre sea exaltado. Para gloria tuya y de nuestro Señor Jesucristo, en quien te lo pedimos. Voy a pedir que me acompañen al pasaje de Marcos 9. Y a este sermón lo he titulado Los méritos del reino. Los méritos del reino. Durante los primeros 8 capítulos vimos a nuestro Señor Jesucristo obrar milagros y predicar. Y a partir del capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo pone una barrera. Y nosotros lo vimos, meditamos en él. Si pueden retroceder un poco, precisamente en el capítulo 8 y versículo 27, Jesús pone contra las cuerdas a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro arrebatadamente responde: tú eres el Cristo. Y otro evangelio termina: el Hijo del Dios viviente. Posteriormente Jesús anuncia su muerte. Por esa razón, aquí en Marcos 9, si pueden regresar al pasaje del 9, dice, el título que pone Reina Valera es: Jesús anuncia otra vez su muerte, precisamente porque en el capítulo anterior ya lo había hecho. Inmediatamente después Pedro lo regaña. Vimos también que la palabra que usa ahí es reprender, lo reprende muy fuertemente y le dice: ¿cómo estás diciendo eso? No digas eso, ¿cómo es así que te vas a morir? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la vista puesta en el rey. Y comentamos, ¿verdad? Yo creo que entre todos los insultos que todos hemos dicho o que hemos recibido, probablemente que alguien nos diga Satanás nos ofendería bastante. Ahora imaginémonos que nos lo diga nuestro Señor Jesucristo. Creo que nos ofendería aún más. Por lo menos nos sentiríamos tristes, espero yo. Y nuevamente nuestro Señor Jesucristo les recuerda que el Hijo del Hombre es necesario que muera.
que ese es el mandato, que esa es la obra que Él viene a hacer. Y en el capítulo 8 le dice, pues yo no soy el único que va a sufrir. ¿Quiénes más van a sufrir? Cualquiera que me siga. Por lo tanto, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Y otra vez les recuerda y les anuncia su muerte. Entre este pasaje y la primera anunciación de su muerte, vemos el tema de la transfiguración. Jesucristo muestra su gloria, su resplandor delante de ellos y les dice, esta es una muestra del reino de Dios. Y Pedro, nuevamente el impulsivo Pedro, que ser un poquito cuidadosos en juzgar a Pedro, ¿verdad? Cuando realmente podemos ser nosotros también así. Pero le dice, quedémonos acá, en este monte de gloria, porque aparece Moisés y aparece Elías, y él está en su gloria, y quedémonos acá, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y de repente se acaba la visión, y regresan. Y lo que encuentran de regreso es un muchacho endemoniado. Y sus 10 discípulos, tratando de sacar a ese muchacho, al demonio, del muchacho endemoniado, y no pueden. Y Jesús los reprende fuertemente otra vez y les dice, ustedes, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Entonces, si a Pedro no le parecía suficiente, imaginen a los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús regaña a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora Pedro viene con Jesús y le dice a los otros 10, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y por lo menos ahí Pedro dijo, pues, por lo menos no soy yo, no solo yo. Y ahora Jesús anuncia su muerte y le dice que la parte de su misión es morir, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero dice el versículo 32 del capítulo 9, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. ¿Quién no iba a tener miedo de preguntarle después de todas las cosas que habían recibido, todos los regaños que habían recibido? Durante el final de la guerra de independencia de Estados Unidos, el presidente George Washington establece un premio para elevar los mandos de los oficiales, aquellos que le seguían en guerra, aquellos que lo acompañaban, con tal de motivarlos, él hacía que subieran de rango. Y ese premio se llamaba el Corazón Púrpura. Yo no sé si han escuchado el Corazón Púrpura, la medalla del Corazón Púrpura de Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos dijo no, vamos a terminar con esa forma de premiar a los soldados. Sin embargo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, en 1917, regresa el premio o la condecoración del Corazón Púrpura. Anteriormente el Corazón Púrpura era una estampita, un pedazo de tela que era bordado en el uniforme de los soldados, pero posteriormente se convirtió en una medalla. Y uno de los momentos más gratificantes de cualquier soldado es cuando recibe una medalla. Pero recibir la medalla púrpura es agridulce, porque recibir la medalla púrpura, o aquellas personas que se premian con la medalla púrpura, es porque fueron lastimados o cayeron en combate. Entonces, que se acerque un grupo de soldados a la casa de cualquier familiar soldado con una medalla púrpura, debe decirle, su familiar se murió en guerra. Y desde entonces, ese ha sido el agridulce de la medalla púrpura, porque era una señal de haber dado su vida por la patria, o haber perdido su vida por la patria, pero al mismo tiempo entregado algo que es grande también para uno mismo, que es la vida. Defender algo que es valioso, que es la libertad para Estados Unidos, defender la libertad, la paz, pero al mismo tiempo para eso perder la vida. Y ese es el agridulce de la medalla de púrpura. Y nosotros también encontramos en este pasaje, tras la anunciación de la muerte de Jesús, aquellos que van a ser condecorados en el reino de Dios. Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Regresemos un poquito los versículos.
ellos acaban de ser regañados por no haber podido expulsar al demonio del muchacho. Y Jesús en el camino les está diciendo, es necesario que yo me muera, que sufra, pero que resucite. Eso se lo digo en el camino. Llegan al lugar, llegan a Capernaum, y al parecer ellos estaban teniendo una conversación que Jesús no había terminado de oír y que quería aclarar delante de todos. Y la conversación era, ¿quién era el mayor de todos ellos? Yo no sé si les ha pasado, pero uno de los peores males que alguien pueda tener o que nos pueda pasar es estar pensando en otra cosa cuando alguien nos está hablando, ¿verdad? Entonces, alguien también nos está contando algo importante y nuestra mente está divagando, pensando en cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que está pasando acá. En el camino Jesús les está diciendo algo importante. ¿O no nos parece importante la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Independientemente de cualquier muerte que sea. Eso es importante. Y se los está contando y les está diciendo, es necesario que sea entregado a manos de los hombres y me matarán, le está diciendo en otras palabras. Y ellos, mientras Jesús les estaba contando, estaban preguntándose quién era el mayor de ellos. Ahora, evidentemente no se trata de quién era el más grande en edad, ni el más alto en estatura. Se trataba de quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién va a recibir el grado más grande? Gracias. El grado más alto en el reino de los cielos. Eso lo vemos en otros pasajes paralelos, como lo es Lucas 22. Ahí vemos con mayor profundidad cuál es la discusión que ellos tienen. Pero mientras Jesús estaba pensando en su humillación, los discípulos estaban pensando en la exaltación. Y si nosotros miramos la teología, la doctrina o las enseñanzas que imperan probablemente en nuestro país o en nuestro continente, es evidente que tienen poco en cuenta el camino de la cruz, como lo vimos el último domingo. Cuando Martín Lutero se pone delante de la Iglesia Católica a decir, ya no más indulgencias, ya no más vender puestos en el gobierno eclesiástico, ya no más salvación por obras. Él escribe unas disputaciones, se le llama las disputaciones de Heidelberg. Él estaba dispuesto a debatir sus doctrinas con católicos romanos y él establece lo que se llama la teología de la cruz. De hecho, es una enseñanza principal en la iglesia luterana, la teología de la cruz. Y en esas disputaciones de Heidelberg, él pone lo que es la teología de la cruz en contra de la teología de la gloria. La teología de la gloria fue el nombre que Martín Lutero le puso a la doctrina católica romana, porque la doctrina católica romana establecía que dentro de todas las cosas que debían hacer los feligreses en ese tiempo, debían ser para su propia exaltación y mérito ahí en la tierra. Por eso una de las personas más despilfarradoras y con más dinero, y con más bienes, era el Papa. Una de las cosas que molestó a Martín Lutero eran las grandes orgías que hacían los papas, Papa Tulio y Papa León, orgías en el palacio y a costa de los diezmos. Por cierto, diezmos. Los diezmos en la Iglesia Católica Romana no han terminado, ¿verdad? Es parte de su doctrina católica. Y hacía despilfarro de sus diezmos y de sus ofrendas, en sus orgías, en sus comilonas, en sus bebederas. Y con la excusa de construir la catedral de San Pedro. Y entonces lo que establecía la doctrina, según Martín Lutero, la teología de la gloria, era probar el cielo aquí en la tierra. Ese era el propósito del Papa y de la Iglesia Católica Romana. Pero Martín Lutero dice, no, antes de probar el cielo, hay que probar la cruz. Porque la cruz es el camino a la exaltación del hombre. Porque la cruz fue el camino a la exaltación de Jesús. Y no estamos hablando aquí de ser masoquistas, estamos hablando aquí de ser entregados al dolor. Creo que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor, y está bien que evitemos el dolor, pero a veces es inevitable sufrir. A veces es inevitable sufrir el dolor de la vida. ¿Saben cuándo nosotros nos damos cuenta que el pecado es malo? Cuando pecan contra nosotros. Generalmente no nos damos cuenta que el pecado está malo cuando nosotros lo hacemos.
Pero cuando nos toca a nosotros, esa es otra historia. Ese es el dolor del pecado. Por eso el dolor es un buen maestro. Por eso el dolor es un buen maestro. Pocos pueden crecer espiritualmente en la prosperidad. No digo que es imposible, porque se puede. Pero generalmente la escuela del creyente es a través del dolor. Y yo tenía un profesor de educación física que decía: yo le pido a Dios, por favor, enséñame por las buenas, porque las malas es muy difícil. Y creo que esa debería ser nuestra oración, aprender por las buenas. Lamentablemente a veces necesitamos las malas. Recientemente visité a alguien en el hospital porque un accidente que había tenido, pero lo había tenido precisamente por estar pecando. Y lastimado, le dije: ¿te duele? Sí, me dijo. Qué bueno, le dije. Qué bueno que te duele. Las consecuencias. Yo ahí estaba, ¿no? Y le llevé todo lo que en mi mano estaba dando. Pero realmente las consecuencias de sus actos no las detuvo Dios. Y no soy yo también para decirle a Dios: ¿por qué hiciste esto? Lamentablemente nuestra mejor escuela es el dolor. ¿Y Jesús? ¿Qué pecado había cometido él? Ninguno. Al contrario, eventualmente cuando lleguemos al capítulo 15, 14, 15 y 16, veremos cómo Jesús es humillado. Y cuando lo humilla, se cae. Cuando a nosotros nos humilla, lo primero que hacemos es sacar nuestro expediente de buenas obras. ¿Tú eres mentiroso? No, aquella vez yo siempre digo la verdad. Yo siempre digo la verdad, nunca me equivoco, nunca hago mal. Cada vez que alguien nos mira nuestros defectos, lo primero que hacemos es sacar nuestro listado de buenas obras. Pero cuando a Jesús le reprocharon muchas cosas, él simplemente dijo: ¿qué dijo? No dijo nada. Se cayó, enmudeció, dice Isaías 53. Fue llevado como un cordero al matadero. Y eso es más que una lección, es decir, es cierto, es una lección de humildad para todos nosotros, pero es más que una lección de humildad. Tenía el derecho de nuestro Señor Jesucristo de haber dicho: no, yo no dice, yo soy santo, yo soy justo. ¿Era verdad o no era verdad? Sí, era verdad. Si nosotros decimos: no, es que yo soy honesto, alguien dirá: pues qué arrogante, ¿no? ¿Y por qué arrogante? Porque todos mentimos. Es arrogante porque no solo somos mentirosos, sino que nos las llevamos de honestos. Jesús tenía derecho de decir: yo no soy pecador, yo no he cometido ningún delito. Pero Jesús lo hizo más que un ejemplo. Lo hizo precisamente para cargar con nuestros pecados. Todas aquellas veces en que nosotros respondimos con orgullo delante de otros cuando nos hicieron ver nuestras faltas, Él simplemente las toma y dice: yo las asumo. Las consecuencias que ella merecía, yo las tomo en mi carne. Y entonces se hace relevante el pasaje cuando Jesús les está diciendo, entre otras palabras: yo voy a morir la muerte que ustedes merecían. Y mientras les decía eso, ellos decían: ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Ahora tiene una perspectiva diferente. No sé si alguna vez han regalado algo con todo su corazón, con el dinero precisamente que no nos sobra, y cuando nos lo reciben y no había otro color y no viene con la factura, así tal vez lo cambio. A mí me pasó una vez y no fui cristiano, definitivamente. El orgullo sale muy rápido. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús: yo voy a morir. Y ellos estaban hablando: ¿quién va a ser el mejor de ellos? ¿Quién va a ser el más grande de ellos? Y aunque Jesús los ha regañado anteriormente, la pregunta es si no tiene derecho a volver a regañar. Tiene mucho derecho de volver a regañar. Pero les dice: pero aquí dice el pasaje, versículo 35, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No lo regaña, al contrario, él conduce sus intenciones. ¿Por qué lo hace? Porque la ambición no es necesariamente mala. La ambición no es necesariamente mala. Todos creemos en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional, en el crecimiento económico. Está bien tener un puesto y querer aspirar a ser jefe. Está bien tener una empresa y aspirar a tener más. La ambición no es necesariamente mala, pero la ambición de ellos está mal dirigida. ¿Tenían ellos razones para querer ser mayores en el reino de Dios? Claro. Tenían razón. El problema era el camino que ellos querían tomar. Y Jesús les dice, ¿quieren ir de primero? Pónganse de último. ¿Quieren ser superiores? Sean los de abajo. Ese es el camino. Ese es el camino que él está trazando. El camino es exactamente al revés de que conocemos en el mundo. Quieren ver a alguien importante, se pone delante de todos, busca protagonismo, busca que su imagen sea conocida. El reino de Dios es al revés. ¿Quién quiere ser el primero? Dice Dios, hagan el bien y no anden tocando bombos ni platos. Lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa tu izquierda. Eso es radicalmente diferente. Entonces, todos aquí tenemos una vida en la cual perseguimos algo. Es decir, yo creo que nos levantamos todos los días y decimos, hoy quiero lograr algo, ¿no? O alguien aquí se despierta con ganas de trabajar otra vez y regresar a dormir. Regresar a dormir. Esa es una vida sin sentido. Todos tenemos un propósito. Lo que Jesús está haciendo aquí es confrontar nuestro propósito. Todos tenemos deseos de ambición. Imagínense a una persona que pierde su vida jugando Banco Poli. Y hace riquezas en el Banco Poli y tiene propiedades, una jugada, ¿verdad? Y compra aldeas, y compra pueblos, y compra las empresas. Y pasa 20 años de su vida jugando Banco Poli. Y agarra el dinero, va a la tienda y va a comprar. ¿Qué le va a decir el de la tienda? Su dinero no vale. Sí, pero pasé 20 años de mi vida logrando esto. Perdió 20 años de su vida. Todos vamos al cielo. Todos vamos a ir al cielo. Para quedarnos ahí o para regresar para ir al infierno. Pero todos vamos a comparecer delante de nuestro Dios. El punto es con qué vamos delante de Él. Imagínense ir delante de Dios y decirle, mire, esto es todo lo que en mi vida hice. Y que nos digan, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Lo desperdiciaste. O peor aún, terminar nuestros días y ver hacia atrás y decir, hemos perdido tiempo. Mucho se dice acerca del ladrón en la cruz. ¿Sí recuerdan los ladrones en la cruz? Tenía 2 ladrones a la par nuestro Señor Jesucristo. Uno arrogante y uno humilde. No estaban ahí porque eran humildes, ¿no? Estaban ahí por ser delincuentes. Y uno le dice, el humilde le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Te digo que hoy mismo estarás conmigo. Así le responde. Y muchos cuando leen eso dicen, qué fácil, ¿no? Vivió toda su vida como quiso y en el último instante se arrepintió. Justo César. Yo creo, en experiencia personal, que ese ladrón crucificado ahí dijo, perdí mi vida siendo un delincuente. Hoy estoy sufriendo aquí colgado. Probablemente tenía clavos también, clavado acá. Y Jesús me acaba de extender el perdón. Perdí mi vida. Desperdicié mi vida. Si hubiera sido el ladrón arrogante, hubiera dicho, bueno, ya me salvé. Pero estoy seguro que él era humilde. Y al contar sus días habrá dicho, he desperdiciado mi vida.
Recordemos que los crucificados no eran gente tan grande, ¿no? Crucificaban a los jóvenes. Perdí mis 30 y no sé cuántos años de vida. Y es que todos tenemos una vida, solo una. Eso lo meditamos el domingo pasado en el pasaje de Proverbios. Todos tenemos solo una vida. Y cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 nos dice, hagan el bien, especialmente en este tiempo, es porque nosotros solamente tenemos un tiempo para vivir, en el cual debemos buscar ser el mayor de todos. ¿Cómo? Siendo el servidor. Es decir, que nadie va a ir al cielo y le va a decir, Señor, yo nunca fui ambicioso. Ya sabes que a mí la ambición no me gusta. Cae mal la gente ambiciosa. Entonces, yo no quería ser el mayor de todos, entonces no servía a nadie. Eso sí es arrogancia. Cuando lleguemos en el reino, tenemos que hacerlo como lo dice Mateo capítulo 25. Señor, tú me diste 5 talentos y yo te entrego 10 talentos. Todos tenemos algo aquí que repartir, que prosperar, que hacer crecer. Y créanme que eso no es dinero de Bancopolio. Por si acaso no es una apología en contra de los juegos de mesa. Cada quien sabe en qué está perdiendo su tiempo. La pregunta es si somos lo suficientemente humildes para desengañarnos y darnos cuenta que hay cosas en las que estamos perdiendo tiempo. Hay cosas que Dios no nos llamó a hacer e igual las estamos haciendo. Y estamos teniendo una conversación con los demás como si fuera importante. Vamos al trabajo y hay una situación ahí que no es relevante. Y estamos muy empecinados en buscarla y en lograrla y en lograrla. Exactamente acá. Mientras en la historia de la vida está concurriendo el plan de Dios para salvar al mundo. Y a nosotros estamos discutiendo cosas triviales. Pero Jesús sigue diciendo, versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí Jesús hace una pequeña analogía, una pequeña parábola viviente, en donde presenta a un niño y dice, el que me reciba como a uno de ellos, como a un niño. Puede significar muchas cosas este pasaje, pero el día de hoy solamente diremos que estamos hablando del niño como aquella persona inocente que recibe con humildad al Señor, como aquella que en el capítulo 19 de Mateo se acercaban a él y los discípulos decían, no. ¿Y Jesús qué le dijo? No se los impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que viene después. Versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. La última vez estaba con un compañero meditando acerca de cuántos somos cristianos en nuestro trabajo. Dentro del conteo vimos que era la mayoría, al menos confesantes, pero no parece. No parece, no porque individualmente no lo parezca, si no estoy hablando mal de la vida de cada uno de ellos, sino porque en el lugar de trabajo parece que vamos más hacia atrás que para adelante. Hay muchas personas que llevan el mismo camino, que van en la misma pelea. Probablemente aquí muchos de nosotros estamos luchando con pecados muy fuertes, muy grandes. El mismo pecado, las mismas faltas, el mismo desánimo, la misma tristeza, la misma desesperanza. Tratar siempre con el enojo, con la ira. Otra vez tratar con la decepción, con la falta de dinero. Y tenemos una cruz que estamos todos cargando. Pero cuando nos ponemos en un plan de ir todos separados, es mucho más fácil ver los defectos de los demás.
Y aquí lo que está diciendo Jesús es, cualquiera que esté trabajando conmigo, no es contra mí. Es imposible. Y estamos entonces más dispuestos a ver enemigos entre nuestros hermanos que a hermanos entre nuestros hermanos. El simple hecho de extender la mano a otro, dice acá, es extenderle la mano también a nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo ha dicho también en Mateo capítulo 25. Cuando te vimos en la cárcel, o cuando te vimos sin dinero, cuando te vimos sin ropa, sin agua, como se lo hiciste a uno de ellos, a mí. En conclusión, todos debemos buscar méritos en Cristo. Todos. Es un deseo innato buscar algún tipo de gloria. El punto es, ¿qué gloria estamos buscando? Si estamos buscando nuestra propia gloria, vamos a fracasar. Pero si estamos buscando la gloria de Dios, créame que vamos a tener mucho éxito. Y aunque hoy no lo parezca, que hoy tengamos pocas evidencias de lo que es, realmente seremos coronados y nuestro Dios será glorificado. Que aunque nadie nos lo reconozca, tenemos un Dios que está viendo nuestro camino. Es cierto, tenemos un Dios que ve nuestras faltas en lo más íntimo de nuestro corazón, pero también ve nuestro esfuerzo. Hay batallas que cada uno de nosotros que se pelean en silencio. Hay quienes están luchando contra la lujuria y están revisando redes sociales, pasando el tiempo. Ven algo malo y en lugar de entretenerse con eso, lo evitan. Esa fue una batalla ganada en silencio, solo entre Dios y ese cristiano. Hay otros que sufren con la decepción, que tienen pecado de desesperanza, que a veces no tienen dinero en la bolsa y deciden ese día confiar en el Señor, en lugar de reprochar. Ese día ganar una batalla para el Señor. Todas esas batallas son entre el creyente y Dios las reconoce y Dios las ve. No se pierde ninguna de ellas. No se pierde ninguna de ellas. Todas las revisa, todas las exalta nuestro Dios para gloria de Él, porque se da cuenta que la obra puesta en sus corazones, en nuestros corazones, está prosperando. De modo que San Pablo también dice en Gálatas capítulo 6, no se desanimen, no pierdan fuerzas, porque todo lo que el hombre cosechare, eso también se da, y eso incluye también lo bueno. Así que no nos desanimemos, al contrario, con ambición busquemos ser el mayor, siendo humildes, sirviendo, buscando el bien de los demás, especialmente, como lo dice Gálatas 6, a los de la familia de la fe. Seamos nosotros el mayor, busquemos los méritos del Rey. Oremos. Señor, te pedimos que seas tú quien se glorifique en nuestras vidas a través de esta salvación que nos has dado, de cómo podemos expresarla, Señor. Te pido, Señor, que también puedas hablar a los corazones de muchos de los que estamos aquí. Tú sabes también en qué situación hemos venido cada uno. Algunos tal vez luchando con muchos pecados, otros tal vez reconociendo que han hecho el bien para tu gloria. Has dado, Señor, victorias entre nosotros y has visto también derrotas. Que seas tu, Señor, glorificado, que tu Espíritu obre en nuestros corazones. Todos nosotros hemos puesto diligencia en venir a recibir tu palabra. Que ninguno aquí salga con las manos vacías. Te pido, Señor, que pongas en las manos, en los corazones, lo suficiente para animarnos, Señor, para glorificarte, para animarnos para seguir en el camino, para llevar tu cruz, para glorificarte. Favor, Señor, que te pedimos en el nombre de Jesucristo.